mañana, 32 minutos, pues estamos a la expectativa de poder hacer contacto con el ministro Diego Mesa Puyo. Él es en este momento el ministro de Minas y Energía en el país, porque se viene desarrollando la socialización correspondiente a la reforma de la ley de regalías que se estaba esperando, porque los municipios productores y los entes territoriales productores pues advierten que son aquellos que se quedan con los problemas sociales, ambientales, laborales y de dinámica económica. En este caso, pues esa reforma mejora las condiciones en algunos casos y también permite que se den algunos procesos, algunos protocolos más accesibles para la presentación de proyectos, para la consecución de recursos. Pues parte de esto estaremos hablando hoy con el ministro Diego Mesa Puyo, quien ya pues en este momento estamos tratando de hacer contacto debido a que hoy, bueno, ya le damos la bienvenida entonces al ministro Diego Mesa. Él es economista, experto en diseño y formulación de políticas públicas para el sector minero energético, y con él vamos a hablar unos minutos, porque nos han dicho desde el ministerio que tenemos unos contados minutos para hablar de la reforma a la ley de regalías. Ministro Diego Mesa, buenos días. Marta, muy buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes que se conectan al programa hasta ahora. Claro, estar aquí con ustedes para hablar de los beneficios que trae esta reforma al sistema general de regalías para el departamento del Casanare. Ayúdenos usted a contextualizar cuáles son esos beneficios. Bueno, aquí, para hacerle un resumen rápido, importante resaltar los siguientes 5 puntos más. Lo primero es que había un compromiso, una promesa de campaña del presidente Duque de incrementarle los recursos a las regiones productoras, porque se les había bajado de manera significativa en la reforma que se hizo en el 2011 y 2012. Entonces, primero era incrementarle a las productoras sin afectar a las regiones no productoras. Ahí logramos pasar del 11% al 25% con una mejora sustancial. Y le doy una cifra importante para el departamento del Casanare, que es el segundo productor de hidrocarburos del país. Con las asignaciones directas, que es pasar de este 11% al 25% que estoy mencionando, el departamento del Casanare, comparado con el bienio que está terminando, que es 2019-2020, bajo el sistema anterior, recibió aproximadamente unas 295 mil millones de pesos en regalías de la asignación directa. Con este nuevo sistema y con el presupuesto que vamos a radicar en el Congreso para el próximo bienio, va a pasar a recibir más de 675 mil millones de pesos. O sea que es un incremento de más de 125%, y cuando nos vamos a ver los municipios que son productores dentro del departamento, vemos unos incrementos igualmente significativos. Por ejemplo, Tauramena pasa de 20 mil millones a más de 80 mil millones de pesos. Yopal pasa de 7.500 millones a cerca de 55 mil millones. Villanueva pasa de 9.000 a 45 mil millones. Agua Azul pasa de 17.000 a más de 37.000. Entonces, en general, esto es una reforma que beneficia de manera significativa a las regiones productoras, como es el caso del departamento de Casanare. Tenemos otros 4 puntos importantes, Marta. El primero, también se le incrementó la asignación a los municipios más pobres del país. Estos municipios son aquellos que tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas que está por encima del promedio nacional, y ellos también se van a ver beneficiados porque pasa del 11% al 15% la asignación. El tercer punto, que es supremamente relevante e importante: no existía una asignación para temas ambientales. Aquí incluimos 5% del total de los recursos de regalías para protección de áreas estratégicas, lucha contra la deforestación y otros programas en materia ambiental. El cuarto punto es que incrementamos la asignación para ciencia, tecnología e innovación, que pasa ahora de 9.4 a 10%, y mantuvimos la asignación para el OCAD-PAS, que es el 7% del total, y por primera vez también hay una asignación para temas de infraestructura educativa en todos los niveles de educación y para mejora de la calidad de la educación superior pública. Y finalmente, con lo que habría también, lo más importante de esta reforma, es una reforma con un espíritu absolutamente descentralizador,
donde le estamos dando una autonomía en la ejecución total a los entes territoriales, a las regiones, para que no tengan que ir a Bogotá permanentemente por aprobaciones y por trámites, sino que sean las regiones mismas las que formulen, planeen, viabilicen y ejecuten los proyectos de las regalías. Esta formulación, planificación y ejecución ¿es a través de OCAT o sencillamente aquí ya se cambia ese sistema? Con esta reforma, Marta, antes teníamos 1.152 OCAT, lo que hacía que el sistema fuera muy pesado, centralista, que no fuera... Pasamos de esos 1.152 OCAT a tan solo 8 OCAT. Quedó el OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedó el OCAT Paz y quedaron 6 OCAT regionales para un porcentaje de las asignaciones regionales. Pero de resto, todo se hace directamente con los entes territoriales. Ese OCAT internamente, sus protocolos cambiaron, hay más flexibilidad, siguen el mismo número de votantes, ente territorial, productor, departamento, nación. ¿Cómo va a funcionar para que realmente sea descentralizado? En los OCAT regionales se mantiene o se pone la Secretaría Técnica en cabeza del Ministerio del Departamento de Planeación Nacional. Votan un representante, un gobernador de los entes productores solamente de esa región, porque quedaron 6 regionales, y hay una representación también de los alcaldes, hay un voto del gobierno nacional y en caso de que haya proyectos que requieran consulta previa, habría también un voto de las comunidades étnicas, pero con 3 votos habría quórum, y esto hace que sea mucho más ágil el proceso de los OCAT. En este momento, la situación de planificación de estos proyectos, ¿cuál es el papel que va a hacer el DNP? Porque recordemos, y se lo habíamos dicho ya a usted aquí en estos mismos medios de comunicación, que a veces habían talanqueras, terminaba siendo la puerta giratoria, los mismos funcionarios del DNP eran los que venían y hacían los proyectos, cobraban por ambas partes, había una tramitología ahí que no dejaba avanzar. En este momento, ¿qué se depuró? Entonces, esos OCAT de los que hablamos se aplican solamente al 30% de los recursos. En el 70% de los recursos restantes, donde están las asignaciones directas, donde están las asignaciones locales, el 60% de las regionales, todo eso se va a hacer ahora de manera directa en los entes territoriales. O sea, el ente territorial es el encargado de planear, de formular, de viabilizar y de ejecutar los proyectos, sin necesidad de ir a ningún OCAT. Perfecto. La única condición es que obviamente cumplan con las metodologías establecidas para la formulación de esos proyectos, que haya un proceso de planeación integral donde los proyectos estén en sintonía con los planes de desarrollo territoriales y municipales, y obviamente va a haber un sistema de seguimiento que está más robusto que el anterior, donde hay la creación de lo que llamamos un botón rojo, y es que se mide el desempeño en la ejecución de los proyectos, y si ese desempeño es deficiente, se puede inmediatamente suspender el giro de los recursos. Pero todo el resto del proceso de los proyectos en el ciclo de las regalías queda en cabeza de los entes territoriales, con mayor autonomía, pero con mayor responsabilidad. Ministro, con los buenos días, quiero preguntarle la opinión del Ministerio sobre la situación de este artículo que finalmente no quedó incluido sobre el fracking. ¿Sigue adelante el proceso de implementar los planes piloto de fracking en el país? Sí, el proceso sigue adelante. Aquí también le voy a hacer una precisión, porque lo que ocurrió con ese artículo fue una campaña de desinformación y de tergiversación muy lamentable en redes sociales. Pero en las discusiones del Congreso los congresistas sabían, pues la mayoría eran conscientes de lo que se estaba discutiendo, no tenía absolutamente nada que ver con autorizar o con prohibir algún tipo de extracción. Eso fue una campaña en redes sociales muy lamentable, porque desvió la atención de lo que era realmente importante de este sistema general de regalías, que es lo que estamos hablando aquí en esta entrevista. Sí. Ese artículo 10 lo único que buscaba era corregir un descuento que en la ley que estamos reemplazando, que era en el gobierno anterior, en 2012, se les había otorgado a los yacimientos no convencionales, que era un descuento del 40%. El artículo 10 lo que decía es, si es viable
los yacimientos no convencionales a futuro tienen que pagar regalías plenas como pagan cualquier otro tipo de yacimientos y simplemente mantener la estabilidad jurídica para los contratos que ya se hayan firmado. O sea que no tenía absolutamente nada que ver, el marco legal para los proyectos pilotos está dado, el Consejo de Estado explícitamente autorizado que se hagan los proyectos piloto. El mismo viernes que se discutía el tema de regalías en el Congreso, el 4 de septiembre, ese mismo día el Consejo de Estado negó unas medidas cautelares que habían solicitado unos representantes a la Cámara para suspender los proyectos pilotos y dejó el marco regulatorio en firme, entonces esto sigue para adelante. Permítame, me regreso un poco al uso de los recursos de regalías en asignaciones directas. Usted dice, existe un botón rojo, si el desempeño es deficiente se puede suspender los recursos. ¿Quién lo suspende? ¿Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿Planeación? ¿Cómo se da ese procedimiento para que tengamos claro qué pasa en caso de que los municipios y el departamento pues lleguen a equivocarse o lleguen a dilatar procesos que son de recursos de regalías? Bueno, aquí hay que decir que en el control y el seguimiento va a tener ahora un papel más preponderante la Contraloría General de la República, sí, que es la encargada de vigilar que los recursos públicos se inviertan de una manera adecuada y de una manera eficiente. Entonces, esto va a arrancar midiendo cómo es la ejecución de los recursos desde el primer semestre del 2020, que es cuando llegaron los nuevos mandatarios. Aquí también se tomó una decisión de no penalizar a los mandatarios actuales, a los nuevos gobernadores y alcaldes, por una mala ejecución de mandatarios anteriores. Entonces va a haber una revisión semestral y pues tiene que coincidir con la planeación y la ejecución tiene que coincidir con la planeación y la formulación cuando usted presenta los proyectos. Y en caso de que no se cumpla o haya unas falencias en cómo se ejecutan los recursos, primero va a haber un acompañamiento. Se le dice a Planeación Nacional si necesita haber un acompañamiento técnico a los municipios y a los departamentos que tengan un rezago en esa ejecución, y posteriormente, si persiste la mala ejecución, ahí es donde se le puede pedir al Departamento de Planeación Nacional que suspenda los giros a los municipios que tienen esos problemas, o si son los municipios los que están ejecutando los proyectos, que no se les permita continuar con la ejecución de nuevos proyectos hasta tanto no subsanen la ejecución de lo que viene rezagado. En esta nueva reforma que se da a la ley de regalías, ¿cuál papel es la que va a jugar las empresas petroleras en cuanto a estos recursos? Ellas van a poder contratar, ellas van a poder hacer obras por impuestos. ¿Qué más de lo que ya se le ha dado de las digamos, gabelas y permisos que se les ha otorgado para acceder a estos recursos? ¿Qué otras cosas pueden hacer las multinacionales, las operadoras? Sí, pero aquí no hay gabelas para las multinacionales, Marta. Sí se incluye un artículo opcional y a discreción de los municipios que así lo quieran hacer. Que haya un esquema de obras por regalía. Pero esas obras, en caso de que las quieran hacer los municipios, tienen que ser concertadas con los alcaldes y dar la priorización. Entonces es una opción que tienen los alcaldes, porque ellos pueden recibir las regalías en dinero, como se hace en general, o podría haber la opción también de obras por regalías, que es un esquema que ha demostrado que tiene unos beneficios desde el punto de vista de economías de escala y de efectividad en la ejecución. Pero esto todo es a decisión del alcalde o el gobernador, el ente territorial. ¿Qué papel y de qué manera la ciudadanía, porque siempre se ha hablado que a través de los decretos que se ha emitido el gobierno nacional, pues se salvaguarda la vinculación laboral, se salvaguarda también los recursos que se dan para inversión social y otras cositas a la comunidad? En este momento, ¿cómo se protege todas estas acciones en esta reforma? No, aquí se le da una prioridad absoluta a la inversión social. Por ejemplo, tenemos un artículo para reactivación económica en el 2021 y tiene que estar priorizados esos recursos para vías terciarias, para acondicionamiento básico, para electrificación rural con conectividad. Entonces, aquí queremos
asegurarnos que lo primero que hay que hacer con los recursos de regalías es cerrar brechas sociales que persisten todavía en varias regiones del país. O sea, quedó limitado la inversión social, o sea, está expresamente para qué debe ser invertido. Priorizada la inversión social. Y en esa priorización, por favor, ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ¿nos recuerda cuáles son esas tareas que se tienen previstas? Entonces le digo, por ejemplo, para el 2021 que decidimos liberar los saldos del sistema que no estén comprometidos, se priorizan los siguientes sectores: vías terciarias, se prioriza electrificación rural con conectividad, se prioriza agua y saneamiento básico, y se prioriza desarrollo e incentivos para el desarrollo agropecuario en estas regiones del país. Sí, esto es lo que se prioriza en inversión social y que se debe destinar los recursos. Ahora voy con un tema también sensible. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al abogado José Manuel Abuchaibe, que tiene una demanda ya por la no participación de las comunidades indígenas en la consulta previa, y está a la expectativa de resultados. Y él nos decía, esta ley que va a salir, que va a ser sancionada por el presidente, es ilegal, y es ilegal porque tanto el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, como el Congreso de la República se volaron los tiempos. El primero tenía plazo hasta el 30 de marzo de entregar el proyecto de ley, y el segundo hasta el 30 de agosto, y a la fecha pues hasta ahora se va a sancionar o ha sido sancionada la ley. Por lo tanto es ilegal. Frente a esta situación, ¿hay asidero en esa tesis que dice este abogado? Esto lo analizaron mucho desde el punto de vista jurídico, nosotros en el Ministerio, como el Ministerio de Hacienda y en el BNP, sí. Y era claro que pues había una fecha que decía que se debía expedir antes del 30 de agosto la ley por parte del Congreso, pero no era un plazo preclusivo. Y pues obviamente la demora obedece al tema de COVID-19, que no se pudieron adelantar las consultas previas con las comunidades étnicas dentro de los tiempos establecidos, y por eso se radicó el proyecto de ley después del 30 de marzo en el Congreso de la República. Pero todo, pues, los conceptos jurídicos nos indicaban que siempre y cuando esto se pudiera expedir antes del 30 de septiembre, porque había que expedirlo antes de presentar el nuevo presupuesto de regalías que se presenta el 1 de octubre, pues no debería de haber ningún problema. Entonces sí hubo una discusión jurídica, pero dadas las circunstancias sin precedentes que emanaron del COVID-19, estamos con tranquilidad al respecto. Bueno, y para finalizar, porque sabemos que lo están esperando en una reunión, ya nos están avisando aquí, queremos esta situación. Muchos se preguntan por qué el fracking en Colombia, por qué esta situación sí es tan lesiva, y usted nos acaba de decir, bueno, ya hay proyectos pilotos. ¿Dónde más están estos proyectos pilotos en Colombia? En este momento se está terminando el marco regulatorio que se van a expedir esta semana los términos de referencia ambiental, y ahí ya queda a disposición de las empresas que quieran participar en estos ejercicios investigativos de venir a hacer solicitud de dónde quieren hacer los proyectos pilotos. Se ha estimado que van a ser en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y en la cuenca de esa ranchería. Pero para eso hicimos un trabajo muy riguroso, muy serio, con expertos ambientales, expertos en biodiversidad, en sismicidad, en aguas, etcétera. Y los 3 expertos que se convocaron para esta misión dijeron que esta técnica se puede hacer de manera responsable con el medio ambiente, y por eso vamos a adelantar los proyectos piloto para, una vez evaluados, se tome una decisión con respecto a la actividad comercial. Todo esto ha sido un trabajo muy serio, muy riguroso desde el punto de vista científico, con los mejores expertos tanto nacionales como internacionales. Pero hay que dar la oportunidad a la ciencia a que se pronuncie al respecto. Sí, señor. ¿Cuántas empresas han ya solicitado hacer parte de estos proyectos pilotos? Todavía no hay solicitudes porque no está el marco regulatorio en firme, que debe quedar en firme en el transcurso de esta semana y la próxima, pero se autorizaron 4 proyectos piloto en total. O sea que es un ejercicio limitado, controlado y de carácter investigativo. Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Muchas gracias a usted, Marta, por este espacio. Creo que es una muy buena noticia para las regiones productoras del país, como el departamento del Casanare.
Ahí aprovecho y hago mención porque esto es un trabajo muy serio, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El Congreso dio unas discusiones muy serias, muy profundas. Decidieron acoger varios de los promesas de campaña del presidente Duque, pero también el Congreso presentó propuestas nuevas que se acogieron en el texto final. Y ahí aprovecho y le digo que hay pues un representante importante del departamento del Casanare que estuvo muy metido en toda esta discusión, que es el representante Jairo Cristancho, que tomó una vocería y un liderazgo importante por las regiones productoras. Que tenga buen día, ministro. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Nos dicen acá que lo están esperando en una reunión hace 12 minutos. Bueno, nosotros también lo estábamos esperando en Casanare para hablar sobre la situación de regalías y de esta reforma que se le da a la ley, más los hechos que son novedosos acá. Por ejemplo, la priorización o limitación que se da ahora a la inversión social. Entre ellos está la liberación de estos saldos para el 2020-2021, donde dice el ministerio pues que deben ir a vías terciarias, electrificación, agua y saneamiento básico. 7 de la mañana, 53 minutos. Si estás ante